Soy Wang Bowen de la revista China Hoy y este es el podcast de Gobernanza, un podcast que explora el pasado, el presente y el futuro de la gobernanza en China, mientras trabaja para alcanzar sus objetivos de desarrollo y encontrar su lugar en la comunidad global. ¿Está el partido por encima de la ley? El presidente Xi Jinping ha abordado esta cuestión varias veces porque cree que debe responderse con claridad. El Partido Comunista de China está establecido en la Constitución como el partido gobernante del país. El liderazgo del Partido Comunista de China se describe en la Constitución china como el rasgo definitorio del socialismo con peculiaridades chinas. El presidente Xi concede tanta importancia a dar respuestas a esa pregunta, porque la retórica externa, particularmente en Occidente, suele ser la de que, como el liderazgo del partido está legalmente garantizado, el partido está por encima de la ley. Según Xi, las acciones del partido y las de sus miembros individuales no solo son responsables ante la ley, sino que también están sujetas a un estándar más alto según el propio conjunto de reglas del partido. El presidente Xi ha dicho que las leyes de China encarnan la voluntad del partido y del pueblo, y que el partido actúa de conformidad con la ley. Desde que se convirtió en el máximo líder del partido en el año 2012 y en presidente de China en el 2013, una de las principales prioridades de Xi ha sido aumentar el cumplimiento de la ley por parte del partido y sus miembros, en particular para garantizar que estén predicando con el ejemplo. ¿Me acompañan en este episodio del podcast de Gobernanza? Xia Lu, investigador especializado en el liderazgo del partido en la Academia Nacional de Desarrollo y Estrategia de la Universidad Renmin de China, y Angelo Fausone, profesor de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan con experiencia en Derecho comparado e Historia del Derecho. Xia Lu tiene un doctorado en Política de la Universidad de Hong Kong. Xia Lu y Angelo Fausone compartirán sus ideas sobre las teorías del presidente Xi y cómo funciona el Estado de Derecho en China. Hola Xia Lu, gracias por unirte a nuestro podcast. Comencemos con esta pregunta. ¿Por qué es importante que las sociedades respeten el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es lo opuesto al gobierno arbitrario. Por tanto, es un valor en sí mismo, independiente del contenido de la ley y otros documentos legales. Brinda a los ciudadanos y otros actores económicos, como las corporaciones, una certeza básica en sus interacciones con otros y con el gobierno. Sin esta certeza, es difícil imaginar que los individuos y las corporaciones puedan desarrollar su potencial y que la economía prospere y la sociedad permanezca estable. Esto presupone que el gobierno no solo gobierna mediante la ley, sino también según la ley. El Estado de Derecho no se establece mientras el gobierno pueda utilizar su poder a voluntad. Al adoptar el Estado de Derecho, el gobierno se compromete no solo a perseguir sus fines utilizando medios legales, sino también a adherirse a las propias normas legales. Por tanto, el Estado de Derecho es idéntico al concepto de gobierno limitado. Sin embargo, esta certeza no significa necesariamente que la ley deba seguir siendo siempre la misma. Como la vida social está en constante cambio y la ciencia y la tecnología modernas crean constantemente nuevas oportunidades y nuevos riesgos, es inevitable que la ley que se encarga de regular el desarrollo también cambie. Pero el Estado de Derecho garantiza que este cambio se produzca de forma legal y, al menos en principio, para el futuro y no de forma retroactiva. La ley vinculante no solo para los actores privados, sino también para los actores públicos, incluido el gobierno. Es un requisito del Estado de Derecho que los actos estatales puedan ser revisados para verificar su conformidad con la ley. Solo si esto se garantiza, el Estado de Derecho cumplirá su promesa de estabilizar las expectativas, hacer predecible el comportamiento del Estado
y crear el grado de certeza del que depende el desarrollo social. ¿Cuáles son las principales ideas del presidente Xi sobre el Estado de Derecho en China? Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en 2012, el partido ha puesto el Estado de Derecho en un lugar destacado de su agenda estratégica y ha presentado nuevas ideas y nuevas estrategias, dando forma al pensamiento de Xi Jinping sobre el Estado de Derecho. Xi enfatiza la importancia de que el Estado de Derecho Socialista de China esté dirigido por el partido, y lo considera la mayor diferencia entre el Estado de Derecho chino y el occidental. El partido dirige al pueblo en la promulgación y aplicación de la Constitución y otras leyes, y el propio partido debe actuar dentro de los límites de estas leyes. Se espera que el gobierno administre el país de acuerdo con la ley. Además, se harán esfuerzos para garantizar una legislación sólida, una aplicación estricta de la ley, una administración imparcial de justicia y la observancia de la ley en toda la sociedad, y para garantizar que todo el trabajo de Estado se lleve a cabo bajo el imperio de la ley. Todo esto tiene como objetivo proteger los derechos e intereses del pueblo. Xi también pide una gobernanza del partido basada en reglas para que pueda cumplir mejor su papel como partido gobernante del país. El Partido Comunista de China ha establecido un conjunto de reglas y regulaciones que exigen a los miembros del partido estándares más altos que los que existen en las leyes del país. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el Estado de Derecho en China y en países occidentales como Estados Unidos? Como dije, tanto China como Estados Unidos cuentan con el Estado de Derecho para crear la certeza necesaria para el desarrollo individual y social, pero existen diferencias en sus historias y funciones. El Estado de Derecho tiene una historia de más de 200 años en Estados Unidos y más de 800 años en el Reino Unido. China, sin embargo, ha practicado el Estado de Derecho solo durante poco más de 100 años, desde el final de la era dinástica. La Ley de Matrimonio de 1950 fue la primera ley adoptada después de la fundación de la República Popular China en 1949. La primera Constitución de la República Popular China nació en 1954. Sin embargo, la ley penal no se adoptó hasta 1979. Entonces, obviamente, la práctica en Occidente se ha vuelto más madura, mientras que China todavía está en camino de convertirse en un país basado en la ley. Estados Unidos practica la separación de poderes, con controles y equilibrios entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En China, la Asamblea Popular Nacional de China es el máximo órgano de poder estatal, además de estarle conferidos amplios poderes por la Constitución, incluida la promulgación de leyes y la elección de líderes. También está por encima de la administración y otras ramas del gobierno, así como del poder judicial. El partido ejerce liderazgo sobre los órganos estatales a través de la APN y los congresos populares a nivel local, todos los cuales están compuestos por diputados electos. Específicamente, a través de procedimientos legales en los congresos populares, los candidatos nominados por el partido se convierten en líderes de instituciones estatales, incluidos tribunales y fiscalías, que se ocupan principalmente del procesamiento público y la supervisión de la investigación criminal. La Constitución exige que los tribunales de China trabajen de forma independiente, sin verse influenciadas por el poder administrativo. Los funcionarios del partido y del gobierno tienen prohibido interferir en los procedimientos judiciales. Las autoridades que dirigen o supervisan el trabajo judicial pueden investigar sobre el manejo de los casos y garantizar que los órganos judiciales cumplan adecuadamente con sus funciones, pero no deben influir en ninguna decisión sobre cuestiones específicas como la admisión de pruebas y la emisión de sentencias. El sistema legal de China aún se está desarrollando y requiere la dirección del partido, que es la fuerza rectora detrás de todos los aspectos del desarrollo de China. Angela, has estudiado Derecho tanto en Estados Unidos como en Europa y ahora lo enseñas en China. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de tus ideas sobre cómo se compara el Estado de Derecho entre ellos? Cuando hablamos de derecho en diferentes países, siempre tenemos que considerar cómo el derecho está profundamente arraigado en el tejido social y la historia de un lugar específico. Me gustaría resaltar 3 puntos que pueden dar una idea sobre algunas diferencias y similitudes, evitando tecnicismos legales. El primero
está relacionado con el origen de la expresión Estado de Derecho. La idea central del Estado de Derecho se remonta a Platón y Aristóteles. De hecho, aunque la Constitución de Estados Unidos y sus enmiendas guardan formalmente silencio sobre el Estado de Derecho, la idea siempre ha estado implícita en el derecho constitucional estadounidense. El hecho de que una Constitución europea no incluya la expresión Estado de Derecho puede tener poca importancia hoy en día. De hecho, este concepto pertenece al derecho internacional y cuenta con el profundo apoyo de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere al concepto en cuestión. Mi segundo punto está relacionado con la separación de poderes. Es bien sabido que hasta hace pocos años existía una especie de separación de poderes débil en Gran Bretaña. Por ejemplo, una parte de la Cámara de los Lores fue el Tribunal de Última Instancia hasta 2009, cuando se creó el Tribunal Supremo del Reino Unido. Por otro lado, también por razones históricas, la legislación estadounidense enfatiza mucho el principio de separación de poderes. En consecuencia, es importante comprender que este concepto puede variar mucho en el tiempo y en el espacio sin necesariamente socavar la credibilidad del Estado de Derecho. Mi último punto se centra en la accesibilidad a la ley. En Estados Unidos, desde la década de 1970, tenemos el llamado movimiento de inglés simple, que destacó la necesidad de un lenguaje jurídico más claro, tanto en los estatutos como en los instrumentos legales. La misma necesidad se ha percibido en todo el mundo de habla inglesa. Por lo tanto, no es sorprendente que hoy en día muchas leyes se traduzcan del chino al inglés y, aunque la traducción no sea vinculante, eso también contribuye un poco al Estado de Derecho. Ahora dirigiré la última pregunta a Xialu. ¿Cuál es la visión de China para el Estado de Derecho en las próximas décadas? China's rule of law is in the process of becoming more and more. El Estado de Derecho de China está en proceso de madurar cada vez más. China planea establecer en gran medida el Estado de Derecho para el país, el gobierno y la sociedad para 2035. Estos son algunos de los principales objetivos. Parte del fortalecimiento del Estado de Derecho es mejorar las leyes mismas. China implementará mejor la Constitución, llevando a cabo una mejor supervisión constitucional. Intensificará la legislación en campos emergentes como la inteligencia artificial y los macrodatos, en los que se ha descubierto que las leyes existentes son inadecuadas. China avanzará constantemente en un gobierno basado en la ley, al hacerlo más racionalizado, orientado a los servicios y responsable. Garantizará una administración de justicia estricta e imparcial, mejorando los sistemas para acelerar el desarrollo de un sistema judicial socialista justo, eficiente y autorizado. El objetivo es lograr que la gente sienta que se ha hecho justicia en todos y cada uno de los casos judiciales. Esto es importante porque la corrupción judicial todavía existe. El presidente Xi ha destacado casos en los que algunos se han salido con la suya, mediante sobornos, y los funcionarios han hablado en su nombre y han dado luz verde a su conducta. China llevará adelante lo mejor de su cultura jurídica tradicional como parte de sus esfuerzos para construir una sociedad basada en el derecho. Vale la pena transmitir muchas ideas excelentes, como imponer la disciplina pública mediante la aplicación tanto de la moralidad como de la ley, y abogar por la armonía para reducir la necesidad de demandas. Revisar la sabiduría de la cultura jurídica tradicional de China alentará a todo el pueblo chino a reverenciar verdaderamente, observar fácilmente y defender firmemente el Estado de Derecho. En resumen, bajo el Estado de Derecho, todas las personas de un país, incluidos los legisladores y los líderes, son igualmente responsables ante las mismas leyes, sin que nadie esté por encima de la ley. Con ello se pretende promover la estabilidad y una sociedad ordenada y justa. También es fundamental para lograr muchos de los objetivos de China, incluido el progreso económico y social, la protección de los derechos y libertades de las personas y la paz y la seguridad internacionales. A lo largo de esta serie, exploraremos temas relacionados con el presidente Xi y cómo se practica el gobierno chino. Para mantenerse al día con los podcasts, visite el sitio web de China Hoy, www.chinahoy.com.cn.
Encuéntrenos en Facebook o Spotify con la etiqueta China Hoy o búsquenos en el sitio donde obtiene sus podcasts. Soy Wang Bowen en Beijing. Gracias por escuchar el podcast de Gobernanza. Adiós.